¿Alguna duda o pregunta? Le damos gracias al doctor Llamas. Tenemos suficiente tiempo para preguntas. Empezamos acá en la sala, tomamos 2 preguntas y luego vemos en el webinar. Acá tenemos una. Es un excelente trabajo. Gracias. Usted hizo mención de que algo importante en el proyecto que tiene es la conservación de los edificios. En este caso, no sé si tuvo injerencia el Instituto Nacional de Antropología para este respecto y qué tan fácil propició el asunto de trabajo, si es que participó. Eso por un lado. Y por otro, veo que ya tienen instalado ahí también un hospital infantil, al parecer, y va también ahorita a desarrollar otro hospital. ¿Cómo va o cómo fue la incorporación del edificio ya existente en el hospital infantil? Porque bueno, finalmente las instalaciones que estaban son de un tipo y las necesidades de un hospital son otras. ¿Ahí qué fue lo que pesó más? ¿El criterio de la conservación o la necesidad de las instalaciones del hospital? Las dos son muy buenas preguntas. La primera es, sí participó el Instituto Nacional de Antropología. No es fácil la de entrada, las visiones a veces son diferentes. Sin embargo, yo debo ser honesto, durante todo este proceso nosotros aprendimos mucho de ellos y creo que hemos incorporado darle la importancia al acervo histórico, al patrimonio histórico. Al principio nuestra idea mucho era demoler edificios porque encontramos que estaban muy afectados. Sin embargo, buscamos alternativas de recuperación de estructuras sin que alteráramos la estructura propia, como por ejemplo samblasteos con bicarbonato de sodio, que son más leves que utilizar arena o que utilizar granalla, que conservan más, por ejemplo, las estructuras de madera. Buscamos alternativas para conservar aplanados, buscando todo el tiempo de alguna manera respetar la fisionomía del edificio. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, sí participó un organismo que regula el rescate de ese tipo de edificios, y en lo personal fue para nosotros un aprendizaje muy, muy importante. La segunda pregunta también me parece muy interesante. O sea, tenemos un sitio que durante 107 años desarrolla actividades industriales a gran escala. Tenemos afectaciones importantes, sobre todo con derivados del petróleo y con metales pesados, y tenemos que generar un uso del suelo diferente, sustancialmente diferente, para que se pueda desarrollar una vocación como es un hospital infantil o un hospital de tercer nivel. De tal manera que, bueno, lo que hicimos es seleccionar aquellas áreas menos afectadas de entrada, porque de entrada es más barato llegar a un criterio de limpieza para ese uso del suelo en aquellas áreas que no están tan afectadas. Entonces seleccionamos las áreas menos afectadas y llevamos un nivel de limpieza de tal manera que nos permitieran desarrollar ese tipo de actividad, ¿sí? Pero la estrategia fue muy importante, tratar de generar la distribución de los espacios pensando en que va a tener una vocación determinada, esa área en particular, y va a tener un nivel de limpieza específico, ¿sí? Y también pensando mucho en el esquema económico, porque yo les comentaba al principio, a diferencia de PM Refinación, bueno, pues nosotros no teníamos 1,000 millones de pesos, ¿verdad? Teníamos un presupuesto mucho más limitado. Estamos hablando de una entidad federativa, de las más chicas, que cualquier recurso que nosotros destinábamos a la remediación, pues impactaba de forma directa al presupuesto. Entonces, tratando de combinar o lograr un equilibrio entre la programación estratégica en el sitio, ubicando áreas menos contaminadas para destinarlas a aquellos usos del suelo más críticos, y enfocando un criterio de limpieza que nos asegurara que tenemos una condición de riesgo aceptable para ese uso del suelo en particular. Acá tenemos otra pregunta. Allá con Gabriela.
No me quedó claro con respecto a todo el suelo que sacaron, a todo el suelo que se sacó, que estaba contaminado con hidrocarburos, ya sea pesados, fracción media, fracción liviana, o con metales pesados. Todo eso se dejó en el terreno hasta la construcción de la celda. Se está acumulando parte para la construcción de las diferentes celdas. Algo de eso fue tratado, por ejemplo, por Land Farming. Los metales pesados fueron todos enterrados. No me quedó claro esa parte. Muy bien. Sí, efectivamente hay diferentes esquemas de tratamiento. Todos aquellos suelos contaminados con fracciones medias o fracciones ligeras los sometimos a un proceso de bioremediación a través de la construcción de biopilas. Aquellas fracciones derivadas del petróleo de tipo pesado, sobre todo combustóleo muy intemperizado, nosotros no le hacemos al héroe, los mandamos a confinamiento, porque sabemos que degradar ese tipo de derivados, ese tipo de compuestos es muy difícil, de tal manera que segregamos ese tipo de materiales y los mandamos a confinamiento a la celda. En la celda. En la celda de estabilización, sí. Sobre todo suelo contaminado con fracciones pesadas intemperizadas. Para el caso de metales pesados, concentraciones muy grandes, por ejemplo estamos hablando de 50,000 partes por millón de plomo, las mandamos a un confinamiento fuera del sitio, y concentraciones menores las mandamos a la celda de estabilización. Entonces tuvo diferentes esquemas de tratamiento dependiendo del tipo de contaminante, dependiendo de las alternativas que teníamos para darle disposición, y también dependiendo de los factores económicos. Gracias. Tomamos dos preguntas que tenga Carlos en el webinar, por favor. Sí, gracias. Primero, de parte de Leopoldo Báez, de nuevo de La Plata, que agradezco la presentación. Muchas gracias, excelente la presentación. Tiene dos preguntas. La primera es, ¿tenían bifenilos policlorados los transformadores de los talleres? Y de ser así, ¿cuál fue su tratamiento? Hicimos una investigación en todos los transformadores, sobre todo en casa de fuerza. No encontramos bifenilos policlorados, tampoco encontramos contaminación en el suelo en concentraciones por arriba de 50 miligramos por kilo de suelo, que es el límite que marca la normatividad mexicana para el caso de compuestos de suma de clorados. La segunda pregunta es, ¿cuál es el ensayo de lixiviación que se utilizó para determinar la eficiencia de la esterilización de los residuos antes de su disposición en las celdas? ¿Y cuál es la técnica que se utilizó para tratar los residuos de combustóleo? Sí, en el proceso de estabilización utilizamos diferentes alternativas de remediación. Utilizamos una mezcla de cemento Portland, cemento Portland normal 30-30, 30-20. Utilizamos también cemento puzolánico, de tal manera que encontramos que una concentración del 3% de cemento Portland 30-20 era suficiente para estabilizar. A 17 días después de tratamiento, las probetas alcanzaron una resistencia suficiente para asegurarnos una fuerza de rompimiento aproximadamente de 22 kilos por centímetro cuadrado, y también los porcentajes de lixiviación no fueron superiores a lo que establece la 052 de la norma oficial mexicana, y también el esquema 1312 de la EPA. Gracias. Y una otra pregunta de Mauricio Vázquez, de Heredia, Costa Rica. ¿Se valoró la opción de hacer tratamiento in situ frente al ex situ de los suelos para evitar el transporte de miles de metros cúbicos de suelos contaminados? Sí, efectivamente hicimos diferentes esquemas de tratamiento dependiendo del tipo de contaminante predominante, de tal forma que todo aquel suelo contaminado con fracciones ligeras, fracciones medias, hicimos un proceso de bioremediación dentro del sitio. Fracciones pesadas también generamos un esquema en la celda, y aquel suelo contaminado con concentraciones muy altas de plomo, sí logramos un esquema de sacarlo a un confinamiento con una autorización federal. Gracias. Ok, tomamos otras dos preguntas acá en la sala. A ver, primero acá.
Es solo una inquietud, aprovechando que hablan un poco de la conservación del acervo cultural. No sé mucho de remediación de sitios, pero la experiencia un poco del trabajo en cuanto a planes de manejo y eso me deja claro que siempre la sociedad debe sentirse identificada o debe estar de acuerdo con el uso que se le da, ¿no?, en un plan de manejo y algo. Que, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tan frecuente es y qué tan factible es que el uso que se le dé a un sitio después de una remediación tenga que ver, o más bien tenga un uso que realmente sea para la sociedad, ¿no? Porque regularmente está como determinado por lo que hay, ¿no?, en el suelo. Y, por ejemplo, en situaciones como el parque del Bicentenario, no sé qué tanto haya intervenido la opinión social o el interés que tiene la gente por el uso que se le va a dar. Gracias. Es una excelente pregunta. Yo quiero ratificar eso. Durante todo este proceso nosotros hemos aprendido mucho ese esquema de respetar el acervo histórico de los edificios, y también algo que es muy importante en la acción de remediación: escuchar a la comunidad. La comunidad se identifica y tiene un sentimiento con los sitios, de tal manera que es importante conservar ese sentimiento. De esta forma la comunidad forma parte de la acción de remediación y tenemos un aliado en la acción de remediación. Nosotros formamos un comité de evaluación y seguimiento de la acción de remediación, de tal manera que ese comité estuvo integrado por la autoridad federal, la autoridad estatal y también la comunidad, de tal forma que la comunidad pudo evaluar las acciones establecidas y tomamos en cuenta sus preocupaciones, respondíamos a esas preocupaciones, de tal manera que logró una empatía de la comunidad con el sitio. Y a mí, yo me siento muy orgulloso de que en la actualidad puede ver uno a personas de edad avanzada compartiendo ese sitio, enseñándole a los nietos el sitio donde él trabajó durante 30, 40 años, mostrándole la maquinaria que él utilizó durante muchos años. Creo que eso tiene un sentimiento muy importante para la comunidad, de tal forma que ver transformado un edificio que durante muchos años fungió como una acción industrial importante y luego después estuvo abandonado y después actualmente es un centro de convenciones, conservando los elementos fisionómicos del edificio, es algo realmente satisfactorio. Sí, doctor, mi pregunta va encaminada, bueno, más que nada porque es un proyecto pues de una magnitud pues grandísima y debido a la cercanía que se tiene con la población, ¿se tiene algún mecanismo de comunicación hacia la población, debido a que, bueno, esta remediación involucra movimientos de tierra y digamos que por algún lapso de tiempo la ruta de exposición de los contaminantes que se encuentran ahí cambia y puede llegar a hacer, bueno, puede producir cierta exposición a la gente derivado digamos, a los vientos, ¿no? Eso es por un momento en la remediación. ¿Les dan algunas recomendaciones a la gente que se encuentra alrededor de utilizar, no sé, algunas mascarillas contra polvos o de ese tipo? Sí, creo que esa parte fue muy importante. Primero, bueno, es un tanto difícil tratar de incorporar un esquema de atenuación de riesgos en la comunidad vecina. Sí se informa acerca de los riesgos potenciales, que durante un cierto periodo de tiempo vamos a mover suelo que, bueno, está contaminado. Sin embargo, lo que sí fijamos mucho la atención es tratar de hacer acciones de mitigación al momento de mover esos materiales. Como movemos esos materiales, implementamos medidas para disminuir la dispersión, sobre todo dispersión eólica de estos materiales contaminados, y de esa manera también disminuimos el riesgo en la comunidad vecina. Y algo que es muy importante es que seguimos un esquema estratégico, un plan estratégico de acción de remediación. Atacamos aquellas áreas, en primer lugar, que estaban más contaminadas y que los contaminantes eran más peligrosos, de tal forma que nuestra acción de remediación iba de donde hay más a donde hay menos, de tal forma que de esta manera estamos, conforme avanza el proyecto de remediación, estamos disminuyendo los riesgos asociados.